Hoy es 26 de enero del año 2014. Vamos a orar y después vamos a empezar el servicio. Amado Padre, un día más estamos congregados como iglesia, como cuerpo de Cristo. Estamos unidos en una misma fe, en un mismo Dios. Le pedimos por medio de los atributos de nuestro amado Señor Jesucristo, que murió y resucitó al tercer día, que por medio de Él que podemos entrar al lugar santísimo, que Él nos abrió, que hoy podemos entrar con una conciencia tranquila hacia usted para pedirle de su guía, de su dirección. Su Santo Espíritu esté reposando sobre nuestras conciencias y nos abra los ojos de entendimiento y nos dé sabiduría y conocimiento sobre este libro que vamos a ver, que es del profeta Amos, que también es aplicable al día de hoy, que vemos también que se está cumpliendo parte de esto en algunas pseudo iglesias. Por eso le pedimos que su Santo Espíritu esté reposando sobre mí ahora y por medio de Él esté hablando yo. Le pido que este himno también que va a cantar Carito, que sea también de olor fragante para usted. Ya se va a cantar el himno número 484. ¿Cómo podré estar triste? Sí. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en Él, si aún las aves tienen seguro asilo en Él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Bueno, muchas gracias, Carito. Muy lindo el himno, ¿no? Entonces, en cual nosotros podemos estar confiados, como decía el himno que cantaba Carito, que estar confiados en Dios, ¿no? Que a pesar de toda la situación que vemos en el día de hoy, Dios siempre está cuidando de nosotros, ¿no? Invito a abrir su libro, entonces el libro de Amós. Todos los domingos vemos un libro de la Biblia. La idea es poder tener un panorama por arriba, no son estudios exegéticos, sino vamos viendo por arriba cuál es en su idea, en su tiempo, lo que quería ver el profeta. Vemos histórica y gramaticalmente, sin sacar fuera de contexto, y tratando también en la aplicación nosotros, en nuestros días, cuál es el mensaje, y tratar de ver a Cristo siempre en cada libro, ¿no? Así que vamos a empezar el libro del profeta Amos, ¿no? Que quería decir, si no me equivoco, el profeta Amos quiere decir carga. Y en sí va a seguir hacer una carga para esta gente, ¿no? Nosotros a veces cuando predicamos la palabra de Dios también es una carga pesada para ellos, ¿no? Porque traemos lo que dice la palabra de Dios y a ellos no les gusta, ¿no? Y vamos a hacer algo así, ¿no? Es muy diferente a otros profetas, pues es un mensaje sencillo, fácil de entender. Si han escuchado su audio Biblia o han leído su Biblia, vamos a decir, en papel, en esta, o sea, escrita, que no es tan difícil de entender, o sea, no aparecen como langostas y cosas así que como lo vimos la otra vez de Joel, que esta es un poquito más fácil de entender el mensaje, ¿no? Y así que no nos va a resultar tan difícil, excepto la última parte que vamos a ver del templo de David, que ahí entra un poco el mensaje de escatología, ¿no? Pero este profeta, decimos un poco por arriba para antes de empezar, vamos a ver, del pueblo de Tecoa, que ya saben, si abren su Biblia, ahí empieza diciendo que era eso. Él está a unos 18 kilómetros del sur de Jerusalén, ¿no? Y él sí era diferente a los demás profetas porque era un ganadero, ¿no? Él se dedicaba también, incluso comía, cosechaba, o sea, higos silvestres, él se alimentaba de eso, y también era un ganadero que criaba, o sea, animales, ¿no? Para vivir, para sustentarse, ¿no?
Y él después, cuando se le presenta, entonces es un sacerdote que lo quiere echar, él dice que no es como los otros profetas que tenían la monedilla para, vamos a decir, vamos a decir, un pastor asalariado. Él lo hacía porque Dios lo había mandado, eso ya lo vamos a ver en los capítulos más adelante. Y él era un hombre de campo, ¿no? Pero Dios lo llama a predicar el reino del norte. Lo raro es que es del reino del sur, del otro reino, ya sabemos que se había dividido. Ahora igual voy a ver un poco más sobre eso, ¿no? Para refrescar nuestras memorias. Pero esto era, vamos a decir que a él le iba a costar un poco porque no era un versado, no tenía un doctorado en teología sistemática ni nada de eso. Cómo predicar, era una persona como yo cuando estaba, aquellos que saben, yo tengo la primaria, no tengo ni siquiera secundaria ni nada, o sea, y cuando veo que suceden estas cosas acá en Mar del Plata, siento un llamado de predicar, pero yo tenía un Nuevo Testamento de los Gedeón y nada más, y llegó a mis manos porque lo reveló mi esposa, y no entendía nada, no sabía ni qué Jesús hacía por mí. Pero Dios puso eso en mí hace un par de años y acá estamos, ¿no? Que ya conocen mi historia, ¿no? Entonces fue un desafío para este profeta, porque no era como otros profetas que ya saben que había una escuela de profetas en el Antiguo Testamento y sabemos que ellos se preparaban ahí, pero él no era un campesino normal, común, y eso es lo que le va a echar en cara después más adelante el sumo sacerdote de ahí, para querer echarlo, diciendo que no está preparado para eso, ¿no? O sea, que andate a predicar a tu pueblo, vamos a ver que le dice así, ¿no? Entonces tiene que ir a entrar a la ciudad de Samaria, al reino del norte, ¿no? Y no solo eso, predicarle, sino a los líderes que se habían corrompido encima y habían perdido todo, vamos a decir, todo el compromiso que es para con Dios. Y ya vamos a ver que este sacerdote intenta echarlo, pero Amós le suelta una profecía. Esto sucedió en la región del sur, vamos a ver todo lo que vamos a ver. Igual no te preocupes, yo voy por abuela de paja, no voy a ir texto por texto. Los 9 capítulos voy a ir así volando por arriba nada más, para que tengan una idea. Pero vamos a ver que Amós tiene que ir hasta ello, no sabemos por qué sería, yo estoy especulando, capaz que fue a vender las cosas de él, o los higos, la mercadería que él tenía, vamos a decir, lo que él cosechaba, que era ganadero y tenía que ir a vender ahí, porque ahí es donde se vendía, se lucraban los negocios, y ahí es donde fue que tiene que predicar, ¿no? Para que ellos se volvieran a Dios y a obedecerlo, ¿no? Esto no sabemos muy bien cuándo fue, pero se cree que más o menos fue 8 siglos antes de Cristo. Estamos especulando porque no tenemos una idea, pero creemos que es alrededor de 767 o 753 antes del Señor Jesucristo, que surgieron estos profetas, ¿no? Que vamos a ver que después que se calla, como 400 años, vamos a ver que entre el último profeta y con el libro de Mateo, vamos a ver que hay un tiempo de silencio, no hay más profetas, ¿no? Esta época donde estaban los profetas, pero después vamos a ver que el último fue aparece Juan el Bautista y después ya no aparecieron más. Pero, ¿qué hace? ¿Cuál es el mensaje de Amós? Para poder entender, si no entendemos todo lo que vamos a hablar durante este tiempo que vamos a tener de aprendizaje sobre este libro, es que el libro de Amós, él va a acusar a estos líderes del reino del norte, vamos a decir, de que ellos se favorecían con sus riquezas, incluso maltrataban a todos los, vamos a decir, gente que era pobre en ese reino que estaban ellos gobernando, ¿no? Y eso es lo que él va a venir vamos a decirle, a echarle en cara a esta gente, ¿no? Para que se vuelva. Porque incluso maltrataban, vendían a los mismos hermanos, y se practicaba mucho la injusticia, ¿no? Del lado de esto. No solo eso, que también había una adoración, como siempre vimos, de los dioses falsos, ¿no? Y no solo eso, que en este caso, como que Amós va a agarrar lo que el domingo pasado dejamos acá en Joel 3:16, que dice: el Señor roca de Sion y de Jerusalén da su voz, también tiemblan los cielos a tierra, pero el Señor es refugio para su pueblo. Bueno, de acá en adelante vimos en Joel que Dios iba a jugar a las naciones. Bueno, como que Amós agarra parte de eso, y vamos a ver que también acá en Amós va a profetizar contra las naciones que no eran solamente Israel, que también Dios le iba a castigar. Entonces eso más o menos, para que tengamos un panorama más o menos de lo que el profeta Joel estaba predicó, mejor dicho, ¿no? Y eso es lo que nos deja un mensaje, que nosotros tenemos que en sí obedecer a Dios, ¿no?
Y no se trata solamente, si no entienden todo este sermón que voy a predicar, de obedecer ritos, de cantar himno, estar cumpliendo ciertas reglas que dice el pastor y ir a la iglesia, sino que se trata en sí de hacer la voluntad de Dios, tratar de cumplir lo que Él dice, no para ser salvo, pero lo que hacemos, siempre decimos, es un resultado de que somos salvos, ¿no? Y Joel va a atacar un poco esa hipocresía religiosa que tenía el pueblo de Israel, que ya sabemos, ¿no? Así que eso es un poco a vuelo de pájaro lo que va a atacar él, ¿no? O sea que en sí que se había hecho todo un centro, vamos a decir, de idolatría, ¿no? Y de inmoralidad en Betel, ¿no? Que ellos lo que antes, bueno, en sí ellos estaban bien, se habían corrompido, ¿no? Vamos a abrir, entonces ya están abiertas nuestras Biblias en el libro de Amós. Esto fue a vuelo de pájaro, más o menos, para que se pueda entender lo que es el libro de Amós. Y empieza el libro de Amós, el juicio contra las naciones vecinas. Empieza diciendo así una de las traducciones que yo tengo, no siempre tengo dos traducciones acá, pero empieza diciendo el juicio contra las naciones vecinas. Entonces empieza diciendo palabra de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, de lo que vio en visión cerca de Israel en días de Usía, rey de Judá, en los días de Jeroboam, hijo de Judá, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Cosas por arriba que voy a pasar sobre el terremoto y todas esas que están, vamos a decir, en sí escritas, incluso históricamente, las voy a pasar porque no tengo tiempo de hacer un estudio exegético. Así que cosas que las voy a pasar por arriba, como el que era pastor, porque muchas de esas cosas las tenía que pasar, ¿no? Pero para que se puedan, vamos a decir, vamos a traer un refrescar a nuestra memoria, porque en sí ya lo vimos, pero como sé que no nos acordamos siempre bien, le voy a hacer una refrescadita a nuestras memorias. El año pasado estamos viendo toda la Biblia, ¿no? Todos los domingos un libro. El año pasado vimos Reyes, primera y segunda de Reyes, por supuesto no pude tiempo de ver todo, pero en parte de eso, fíjate que acá en el libro de Amós dice que él estaba profetizando. Él sí nos muestra históricamente cuándo fue que predicó. En los tiempos de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam. Ese era el tiempo donde él estaba predicando, este profeta. Pero para los que no se acuerdan, o sea, o aquellos que están escuchando también hace mucho tiempo, en Segunda de Reyes, hace mucho tiempo hemos visto el año pasado que había un rey que hacían lo malo, ellos no se acuerdan, ¿no? Muchos hacían lo bueno, otros lo malo. Pero en Segunda de Reyes 14, dice: en el año segundo de Jehová, hijo de Joás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar, reinó 29 años. Y bueno, sigue hablando el libro de Segunda de Reyes, ¿no? Yo me adelanté un poco más, donde dice: ciertamente has derrotado Edom y tu corazón te ha envanecido, fruto de tu gloria. Bueno, este rey, o sea, que vemos acá, o sea, había después, vamos a decir, después de la muerte después de la muerte del rey Salomón, había Jeroboam levantado, vamos a decir, en Samaria. Esto ya lo expliqué yo, lo voy a explicar porque lo explico y no queda en la mente nunca, ¿no? Porque es difícil. Pero en sí se habían dividido vamos a decir, las tribus, y fueron 10 tribus que era el reino del norte, y 2 quedaron, que era el reino del sur. Bueno, este rey había levantado, vamos a decir, en sí, se había levantado, políticamente se habían dividido, pero él sabía que religiosamente tendría que hacer algo, porque si no la gente iba a querer ir ¿a dónde? A Israel a adorar. Entonces lo que hace este rey es levantar, vamos a decir, un becerro de oro en Betel, ¿no? Para que ellos fueran a adorar ahí. Y eso es lo que hizo este rey de malo. Y bueno, desde ahí en adelante, bueno, en esa época es donde está, vamos a decir, el profeta Amós predicando, ¿no? O sea que es lo que hizo él. Si no me equivoco, es acá en Segunda de Reyes, bueno, donde este rey empezó a levantar, ¿no? Que hizo así, Segunda de Reyes 14, 24. Venía a empezar el 23, en el año
15, Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, comenzó a reinar en Samaria, reinó 41 años, hizo lo malo al ojo del Señor, nos apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar. Bueno, dice que él había establecido en la frontera de Israel, o sea, si ustedes siguen leyendo todo eso, van a encontrar que él había levantado en sí unos becerros de oro en la parte de ahí, ¿no? Porque yo no tengo tiempo de verlo todo el libro de Segunda de Reyes, ¿no? Pero ahora en un rato lo voy a nombrar bien, o sea, bien, sí, vamos a hacer una cosa, si no por ahí, en un rato yo me olvido. Pero es en Segunda de Reyes 14, del 23 al 29, ¿no? Hasta el 29, acá, si lo quieren leer todo, van a ver que él había hecho lo malo ante los ojos de Dios, ¿no? Bueno, en esa época, ya lo vimos esto, yo también estoy tratando de recordar nomás las mentes de nosotros. Era el rey que había hecho lo malo. En esa época, que yo lo acabo de leer, aparece este profeta, están golpeando. En esa época aparece este profeta predicando, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho lo malo este pueblo? ¿Qué sucede? Que le ve que lo que había hecho malo, o sea, había levantado ese si no hay nadie, está bien, o sea, está bien, ¿no? Había hecho lo malo, ¿no? Bueno, ¿qué sucedió? Que en el versículo 1.3 dice así: así dice el Señor, por 3 transgresiones de Damasco, por 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galar con trillo de hierro. ¿No pensás que venía alguien a la noticia? Bueno, entonces continuamos. Acá en adelante vamos a ver que empieza el juicio a las naciones. El juicio a las naciones. Que puede empezar. El juicio a las naciones. Primero va a empezar con Damasco. Damasco en sí, donde estaban los asirios, que era vamos a decir, la capital de ellos, los asirios, y Dios no empezó en castigo con ellos. ¿Por qué? Porque esta gente se habían... ¿Hay qué? Bueno, preguntarle si capaz quieren entrar a la iglesia. Preguntarle por favor, yo te hago un sermón. Iba a empezar a castigar a ellos, ¿no? Yo voy a ir solamente por arriba nomás. En el capítulo 1.6 el juicio va a seguir con los filisteos, que ellos también se habían jactado, vamos a ver, y se habían, vamos a decir, habían castigado, vamos a decir, todo eso lo que vemos acá, habían castigado, o habían hecho usurpado, habían tratado mal al pueblo de Israel. En el capítulo 1.9 vamos a ver que también a Tiro iba a traer una transgresión. O sea, ellos, iba a venir un juicio de ellos porque ellos habían, vamos a decir, habían violado el pacto que habían hecho con el rey Salomón, ¿no? Cuando construyó, o sea, tiene ahí ahorita me sabía que iba a venir. ¿Cómo me olvidé? Emanuel. Manu. Manu. ¿Cómo está Manu con nosotros? No, como ves, todo bastante pobre acá. Estamos acá. Estábamos viendo, el juicio que estaba por traer Dios, o sea, sobre todas estas naciones, pero no solo eso, que estas naciones, aparte del pueblo iban a ser juzgados por lo que le había hecho al pueblo de Israel, como estábamos diciendo recién. Ahora sí empezamos, ¿no? Porque me había perdido un poco lo que estábamos viendo, ¿no? En el capítulo, 2, estamos en el libro de Amós, vamos a seguir ahí. Acá él iba a Dios, estaba por empezar también. Un momento, porque si no me voy a perder acá. Me perdí un poco más con lo que estaba haciendo. Dios iba a traer un juicio contra Israel y Judá, ¿no? Estas naciones, para que se pueda entender un poco, vamos a ver esto. Les voy a invitar a que vayan a Deuteronomio 7 para poder entender algo.
abuelo de pájaro, porque no tengo tiempo de ver todo esto si no terminamos más. En Deuteronomio 7, cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la ciudad, vamos a decir, de ellos, que Dios le había dado, Dios le había advertido algo, que le había dicho en el capítulo 8, versículo 11 en adelante, que no lo voy a leer porque si no, no hago tiempo. Pero cuando vimos el año pasado esto, vimos que Dios le había advertido que no se tenían que olvidar de él. En el versículo, vamos a ver, voy a poner un poco más adelante, en el 16 en adelante, Deuteronomio 8, 16 en adelante, él le dice que no se tenían que olvidar de él. ¿Por qué? Porque ellos iban a prosperar, ellos iban a hacer riqueza, y ellos iban a estar creciendo, ¿no? O sea, pero Dios le dice que acuérdate de tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riqueza a fin de confirmar su pacto que juró con sus padres. Bueno, esto ya lo vimos el año pasado, ¿no? Esto es para refrescar un poco nuestras mentes. Pero ¿qué pasó con este pueblo? Este pueblo se había empezado a enriquecer y a prosperar, si ya han estudiado más o menos su Biblia, y se empezaron a olvidar de Dios, en el sentido de que a ellos les iba todo bien. Ellos estaban en el contexto, vamos a decir, histórico de ellos les estaba yendo muy bien en el dinero. No era como el profeta Amós, como dijimos al principio. El profeta Amós es decir, un poco más pobre. El pueblo de Israel se había enriquecido en sentido, vamos a decir, de lucro, y estaba haciendo las cosas mal. Entonces en el capítulo 2, bueno, volvemos a poner nuestras vistas sobre ese capítulo, iba a venir un juicio ahora contra Judá e Israel. Amós 2, versículo 4. De ahí en adelante vemos que iba a venir las transgresiones. Bueno, estas son unas palabras, ¿no? que sí que vamos a leer, que dice: por 3 transgresiones de Judá y por 4 no revocaré su castigo. Bueno, hay algunos exegetas que creen que en sí, vamos a decir, los pensamientos, o sea, como que varía, ¿no? Porque algunos piensan que es por tantos pecados, por esto, pero las naciones que estaban anteriores en sí no se las juzgaba, vamos a decir, por la ley de Dios. Aunque nosotros, antes de ser cristianos, la ley de Dios, según Romanos 2 dice que la ley de Dios está en nuestra mente, pero está inclinada hacia el mal. Acá a ellos, o a nosotros, como vamos a decir en el día de hoy, Dios nos va a juzgar por lo que sabemos. Y ellos tenían la Torá o tenían la ley. Lo que sucede es que esta gente vamos a decir, no le dieron importancia. En este caso estaba inclinándose más al reino del norte, ¿no? O sea, porque está hablando más del reino del norte acá, ¿no? Y era a ellos que, vuelvo a repetir esto porque justo él llegó y quizás no escuchó bien lo que dije antes. El reino del norte se habían dividido, ya sabes esto, ¿no? Se habían dividido por un lado. Bueno, ellos estaban, en este contexto Amós estaba trayendo juicio, o sea, predicando el juicio que iba a traer a estas personas, ¿no? Después, bueno, más allá en el libro de Amós van a saber que después también va a juzgar a las otras dos partes, ¿no? Pero Dios iba a traer a ellos. ¿Qué podemos aprender del 1 y del 2? Que los juicios de Dios, vamos viendo, en sí, tanto para el inconverso o para aquellos, vamos a decir en este caso, estamos viendo que en sí acá había, en sí el pueblo de Dios había gente que había cristiana y había, vamos a decir, lo que nosotros le llamamos pseudo cristiano, o sea, un pseudo falso de griego y cristiano. Pseudo cristiano, y había una mezcla entre ellos, y acá vamos a ver que había un remanente entre ellos. Bueno, a nosotros, cuando mayor luz tenemos, nos va a juzgar de Dios de acuerdo a lo que nosotros tengamos, ¿no? O sea, en sí de conocimiento. Y a este pueblo se le iba a juzgar por eso, ¿no? Por lo que ellos habían hecho, ¿no? En el capítulo 3, yo siempre estoy haciendo abuelo de pájaro porque si no terminamos mal los capítulos, 9 capítulos, ¿no? En el capítulo 3 vamos a ver que el Señor iba a castigar, bueno, todos si están leídos es casi lo mismo lo que dice el profeta, que él iba a castigar por todas las iniquidades que habían hecho, ¿no? Sí, en sí le va a mandar un par de... antes de ir al capítulo 3 voy a mostrar algo que algunas cosas son importantes en el capítulo 2, porque si no, esta gente, aquellos que tienen un poco conocimiento del Antiguo Testamento van a entender. El pueblo de Israel, voy a hacer un poco de memoria porque a veces yo hablo y no sé qué conocimiento tienen hacia las escrituras. Pero el pueblo de Israel tenía leyes. Sabemos que la ley, vamos a decir, nosotros quedó la ley moral nada más. Pero ellos, vamos a decir, la ley civil, la ley, vamos a decir, la que era sacerdotal, o sea, lo que tenían ellos, eso fue abolido en la cruz. Nosotros quedó la ley moral o los 10 mandamientos.
pero ellos tenían leyes civiles para poder regirse la nación de Israel, cosa que nosotros no la tenemos, porque si nosotros vamos a ser una mujer adultera, no le podemos pegar un piedrazo en la cabeza. Entonces, ellos tenían leyes, hasta incluso cuando tenían que hacer su necesidad, tenían que, o si tocaban un muerto, como tenían leyes. Nos tenemos que centrar en el contexto de ese tiempo. Acá, en el capítulo 2, versículo 6, dice que ellos, porque venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. ¿Qué hacían? Esta gente, vamos a decir, así nos podemos entender, este rey Jeroboam II, como empecé al principio, había puesto a la nación de Israel en una muy buena posición, ellos comían, tenían mucho dinero, podían divertirse, pero el pueblo de Israel no era todo así. O sea, el pueblo de Israel, había gente con plata, como en la iglesia de hoy, hay gente que tiene plata y gente que no tiene tanta plata. Bueno, el pueblo de Israel era lo mismo, había necesitados, ¿cierto? Había una ley en esa época, que nosotros no la tenemos, ¿no? Pero era para ellos, que Dios ha puesto, o sea, para que ellos se regieran por eso. Que ellos se tenían que a veces, ellos se vendían como esclavos hacia el hermano, vamos a ir en el contexto para situarlo en el día de hoy, para que no le podían pagar, ya sabemos, ¿no? Y al séptimo año ellos quedaban libres. Bueno, pero esta gente se empezó a aprovecharse. Acá en el capítulo, en el versículo 2, versículo 6, dice que ellos lo vendían por dinero a sus mismos hermanos, según la traducción que tenga. Yo tengo no sé cuál es esta acá, de las Américas, pero en otras traducciones, como creo que la 1960, me parece que dice por un paquete, por un zapato, por un calzado. En la mía dice sandalia. ¿Te imaginas vender a tu hermano por un calzado? Bueno, eso es lo que estaba sucediendo en esa época, ¿ah? Y lo que hacían, fíjate, ustedes siguen leyendo, dice que un hombre, en el versículo 7, ahí dice que pisotean el polvo de la tierra a la cabeza de los válidos, un hombre y su padre que se llegan a la misma mujer profanando mi santo nombre. Este pueblo, o vamos a decir la iglesia, que se decía que para que la podamos entender, la iglesia, tanto el padre como el hijo tenían relaciones con la misma joven. No solo eso, que profanaban, y en el versículo 8 dice que las ropas que eran empeñadas tienen junto a cualquier altar. Ellos tenían relaciones, la misma ropa que eran empeñadas por los pobres, los cristianos, vamos a decir, para que se pueda entender, le daban a ellos, y ellos agarraban esa ropa a esos pobres, después de sacarle la ropa al pobre, vamos a decir, cristiano que tenían, y se acostaban en un altar de ellos. Esa es la idea, más allá se puede entender en el versículo 8, ¿no? Y Dios dice que viene a traer, bueno, yo no tengo tiempo de ver eso, como siempre no es un estudio exegético, voy a vuelo de pájaro, pero dice esto para que se pueda entender. Era una serie de montón de transgresiones que ellos iban haciendo, y ellos no eran, vamos a decir, neófitos, no eran ninguno, o sea, vamos a decir que no estaban versados. Ellos tenían, para que se pueda entender en el tiempo de hoy, tenían un pastor, tenían líder, tenían sacerdotes, tenían los levitas. En esa época de Esdras 7, vemos que ellos tenían instrucción de la ley de Dios. Entonces no es que lo hacían por ignorancia. Vamos a decir vecino de frente o de allá, acá a la vuelta no lo sabes, pero acá a la vuelta ayer mataron a uno porque le robó, no sé si te enteraste, le pegaron 7 tiros en la cabeza. Esa es costumbre acá en nuestro barrio. Pero ¿qué sucede? Esa gente no se las puede juzgar así, porque de verdad no tiene ley. Pero Dios me va a juzgar a mí o a vos por de acuerdo al conocimiento. Bueno, ellos tenían conocimiento y tenían instrucción. Entonces Dios está haciendo la diferencia entre el pueblo que vimos al principio, que vimos acá, todos esos pueblos que habían oprimido a Dios, pero acá a ellos lo iba a juzgar porque ellos despreciaron la Torá, ellos despreciaron, vamos a decir, la ley de Dios, ellos despreciaron, vamos a decir, en nuestra época despreciaron la Biblia. La Biblia era como no sé, es como algo que la llevo nada más de vez en cuando, pero no era la regla de fe y de obediencia como dice nuestra confesión bautista de 1689. El artículo 1 se empieza diciendo que las escrituras son la regla de fe y de obediencia. O sea, todos los libros que tenemos vamos a decir, de comentarios bíblicos, de Hendriksen, Berkhoff, todos los que quieran nombrarte, son buenos, son lindos, pero esto es nosotros donde estamos parados, esto es nuestro estandarte, esto es una columna, esto es nuestra antorcha que nos ilumina. Y este pueblo había despreciado la ley de Dios, y por eso Dios le iba a juzgar. No solo eso, que ellos estaban haciendo un montón de cosas con sus propios hermanos que eran más pobres. Fíjate que no solo eso, sino que aparte de eso, ellos hacían pecar a otros hermanos. Yo vi ahí a vuelo de pájaro, en el capítulo 3, versículo 12, perdón, 2.12, capítulo 2.12 dice: pero vosotros hiciste beber vino a los nazareos, dice, y a los profetas les ordenáis diciendo: no profeticéis.
Amós 2, versículo 12. ¿Qué podemos aprender de eso? Dice que habían hecho beber vino a los nazareos y al profeta les ordenaba diciendo, bueno, aquellos que nazareos sabían que no se podían raspar, no se podían afeitar, tenían un voto, ¿sí? Pero ¿qué hacía esta gente? Esta gente le decía, no pasa nada, tomate una copita. Lo estoy hablando en el lenguaje mío, ¿no? Yo soy de Mar del Plata, pero que viví 20 años en Buenos Aires. Por ahí me queda un poco la tonada. Pero ¿qué sucede? Tomate esto, hacían pecar. No solo eso, a veces como que estabas poniendo vos la otra vez. No solo eso que a veces vos jugás juegos por internet, sino que por internet a veces en el Facebook le pones a otro hermano, le invitás a jugar juegos y hacerlo perder al tiempo a los demás. No solo te regocijás en tu pecado, sino que le querés invitar al otro que pierda el tiempo. Estoy hablando de cosas así, media superfluas por arriba. Pero ellos no solo se regocijaban, sino que hacían pecar a otros. Y fíjate que en el 2.12 también podemos aprender que dice, y los profetas les ordenaban diciendo, no profeticéis. ¿Qué hacían? Cuando venía un profeta, acá ya vimos a Jeremías, cuando decían Jeremías 44, si no me equivoco, le decían, no oiremos ninguna de tus palabras, Jeremías. Y sabían que era la palabra de Yahvé lo que decía. Pero ¿qué dice? Le decían, no profeticéis. O sea, querían, cuando venía el mismo Cristo, Pablo, a mí me pasó lo mismo acá cuando estaba acá, en esta iglesia de acá, cuando iba a hablar con los pastores, lo mismo decía, no había problema porque yo les decía, hablábamos de juicio, hablábamos de la palabra de Dios, y como yo no le hablaba de la prosperidad, entonces, bueno, quizás no sepan, nosotros venimos de la iglesia que está en el centro de, Dios es amor. Es una iglesia era muy enorme, éramos 5.000, 6.000 personas. Nosotros nos separamos de ahí por razones de que vimos que estaba mal. Eso nos trajo problemas, nosotros porque perdés todo apoyo, perdés todo, hacer las cosas de Dios, estás en un buen lugar, nosotros teníamos panorama, allá había pantalla, había ¿cómo se llama? Butaca, había nosotros, había esas cosas rojas que alfombras había, el púlpito nos donó un hermano, pero si no teníamos el púlpito que está allá de madera, que lo levanté yo con madera que me encontré en la calle, y todo era prosperidad. Y lo mismo sucedía acá, mucho con muchos de los profetas, ¿no? Dios le iba a castigar por todas estas cosas que ellos estaban haciendo con sus hermanos, ¿no? Porque ellos tenían la Torá, ellos tenían la ley, y no tengo tiempo de ver todo esto, ¿no? Cada una de las cosas, pero ellos hacían muchísimas cosas, entre todas las cosas esas que vamos a ver dentro de un rato, cuando un hermano se endeudaba, vamos a decir un israelita, se escuchó de hermano para traer una época de ahora, ellos tenían que empeñar su ropa, pero ellos le empeñaban la ropa a los pobres y la ley, ellos tenían ley que tenían que devolvérsela a la noche, pero no se la devolvían, se la quedaban al pobre hermano que no tenía ni para otra parte. Aquellos que no entienden, allá hace mucho frío de noche y de día hace calor. Bueno, eso es lo que sucedía, ¿no? Entonces, en el capítulo 3, versículo 2, Dios le dice que le iba a castigar a ellos por todas las cosas que habían hecho, ¿no? Bueno, en el capítulo 3 empieza Amós ya a hacer, como a justificar, podríamos decir, capítulo 3, por qué iba a venir esto, en sí que Dios le había dicho que le iba a castigar, y como que diciendo, ¿cómo podríamos sacar para el 3.8? Después que le explica todo eso, dice, ha rugido un león, ¿quién no temerá? Ha hablado el Señor Dios, ¿quién no profetizará? ¿Qué está diciendo el profeta Amós del 3, 1 al 8? Para ir un poco más rápido, si no, no termino más. Estaba diciendo que si Dios, el rugido es la voz del león, ¿no? Acá no hay Mar del Plata, pero bueno, hay una granja que ella, pero en Buenos Aires, me parece que, no sé si en Palermo, por ahí, hay un zoológico, yo cuando era chiquito iba ahí. Hay leones, y si vos escuchás el rugido del león, te vas a asustar. Bueno, el profeta está diciendo, ha rugido el león, o sea, la voz de Dios ha salido como rugido. ¿No temerán ustedes? ¿Quién que se le para al lado de un león y ruge al lado tuyo y no vas a tener miedo? Bueno, el profeta le está diciendo en el 3.8, ha rugido un león, ¿quién no temerá? Y ahí sigue diciendo, y lo une con eso diciendo, ha hablado el Señor, Dios, ¿quién nos profetizará? Sabemos que Amós no era un profeta, vamos a decir, como los demás. Acá más adelante vamos a encontrar que el sacerdote, el sumo sacerdote de ahí, le dice que se vaya, que vos no estás preparado para predicar, que vos sos un simple granjero, ¿no? Es como siempre ha pasado muchas veces, no solo a mí, sino a John Bunyan, a L. Moody y otros predicadores reformados en la antigüedad, o el caso mío, cuando muchas veces predicaba, yo decía, no tenés el gran estudio en la teología sistemática, o ¿qué me venís a decir vos a mí? ¿Por qué no te metés? ¿Te acuerdas que pasaba mucho eso, como ha pasado cuando iba acá en las iglesias? ¿Por qué sucedía?
porque decían de que era la forma de que ellos, en sí es un, vamos a decir, yo le digo, vamos a decir, es una apologética usada en contrario. Con ellos no pueden refutarte o no tienen, vamos a decir, un argumento sólido o no tienen, vamos a decir, con qué sustentar lo que ellos quieren postular, te quieren atacar, porque es la forma de echarte, ¿no? Bueno, eso es lo que sucedía con Amós. Y él tenía que dice, ¿quién no profetizará? Él estaba tranquilo, él no era como los demás. Él estaba, ya vimos en la introducción, que él vivía de higos y cosechando ganado. Era, vamos a decir, un pastor común, no era como los otros profetas que eran asalariados, ¿no? Entonces, lo que sucede es, Dios entonces le dice que le iban a mandar, en el capítulo 4, versículo 11, Dios le iba a mandar a un enemigo rodeando la tierra, echará bajo su poder y los palacios serán saqueados. Esto ya lo vimos por Jeremías, lo vimos por Ezequiel, que como que Dios, después, vamos a entrar un poco en la historia. Amós está predicando antes de que suceda todos esos profetas que vos viste el año pasado, o sea, todo eso que vos viste el año pasado, bueno, eso, Amós está un poquito antes, lamentablemente en las escrituras no están todo así para que lo podamos entender, pero todos estos profetas que vimos acá, Ezequiel, Jeremías, están después, vamos a decir que sucedieron, o sea, acá, antes que fueran llevados a la cautividad. Amós ya está en un poquito antes, como vimos el domingo pasado en Israel, ¿no? Entonces está advirtiendo eso después que ya sabemos que aquella hora que tenemos las escrituras que se cumplió, ¿no? Pero Dios le estaba advirtiendo que iba a pasar eso, ¿no? Que ya vimos el año pasado. Voy a tratar de un poco de adelantar. Voy a contar un poco del 4. En el 4.2 dice así. Vamos 4.2. El Señor Dios ha jurado por su santidad que aquí viene sobre vosotros días que os llevarán con garfio, con vuestros remanentes, con anzuelo. En el 13 saldré por las brechas, una y tras otra, y seré expulsada a Armón, declara el Señor. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir que Dios le había dicho que cuando vinieran iban a venir estos, iban a invadir, y solo ellos iban a ser en sí los líderes, esta gente que se estaba aprovechando, vamos a decir, de la gente necesitada, la gente que era más pobre. Vamos a ver que en un ratito voy a ver cómo lucraban con ellos, incluso no le importaba el día del Señor. El domingo Dios había mandado que guarden un día para él, pero a ellos no le importaba, ellos estaban esperando cuándo se acaba el domingo para, bueno, en sí el sabbat para ellos, cuándo se acaba el sabbat para poder ir a lucrar. No nos olvidemos que ellos estaban importados en divertirse, en los lujos, en todas esas cosas. Y Dios le había dicho que le iba a traer juicio sobre estas cosas, porque ellos oprimían a los pobres. Si leen el capítulo 4, versículo 1, dice así: oí las palabras vaca de Basán. Una palabra vaca de Basán, según la traducción que tenga, Basán era algo gordo, era un lugar donde se llevaban a pastorear. Otras traducciones de la Biblia parece como que las mujeres que eran un poquito más gorditas se aprovechaban de eso. Según si tiene una Biblia de lenguaje sencillo, la explica así. Hay que tener cuidado un poco con esta Biblia de lenguaje sencillo, porque yo no me fío mucho, ¿no? Pero en sí la traducción más correcta dice vacas de Basán. En sí lo que estaba más gordito, quiere decir, ¿no? Porque estaban bien y oprimían a los pobres. Si siguen leyendo en el contexto, dice que está en el monte Samaria, los que oprimían a los pobres. Entonces no está hablando de vacas comunes, porque una vaca no oprime a un pobre. Entonces se está refiriendo a los que estaban más gorditos, los que estaban en sentido gordito, más prósperos. ¿Y qué sucedía? Oprimían a los pobres, que levantaban a los menesterosos. Menesterosos aquí dice necesitados. Y decís vuestros maridos, traed ahora para que bebamos, Señor ha jurado por su santidad que aquí viene sobre los otros días, que llevará con garfio. Y ahí si unimos todos, Dios dice que iba a venir pronto su juicio. ¿Por qué? Porque se ha leído ahí dice que ha jurado, ¿por qué? Por su santidad. Entonces vemos que no solo la iglesia donde estamos nosotros era Dios es amor, todo era Dios es amor, Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para ti, Dios te quiere, pero acá Dios dice que ha jurado por su santidad. ¿No? Y en la cruz vemos la santidad, vemos el amor de Dios, pero también vemos la justicia de Dios, ¿no? Castigando el pecado. Y Dios iba a castigar el pecado. O sea, bueno, Daniel, eso lo va a hacer con los demás, conmigo no, porque soy cristiano. Yo acepté a Cristo, yo me bauticé, yo soy una iglesia reformada, yo conozco la doctrina de la gracia, pam. No sucede. Acá este era el pueblo de Israel, este pueblo tenía un pacto con Dios, pero que había violado el pacto con Dios. Y eso es lo que sucede con este pueblo, ¿no? Por supuesto nosotros no estamos bajo un pacto, estamos bajo la gracia,
Pero ¿qué sucede? No nos olvidemos que Romanos 6 nos dice que no continuemos pecando para que abunde la gracia. Entonces debemos cuidarnos, porque este libro también es provechoso para nosotros, ¿no? Eso es lo que hacía, ¿no? Bueno, si leen todo el capítulo 4 yo no tengo tiempo de verlo, ¿no? Pero sí, Dios le dice que le iba a castigar a todos, tanto jóvenes, que Dios le iba a mandar un viento solano. ¿Por qué? Porque no le iban a poder cosechar. En el capítulo 4, versículo 9, le iban a mandar las plagas, ¿no? Un montón de cosas para que ellos no pudieran, vamos a decir, hacer lo suyo que tenían que hacer. No olvidemos que ellos muchos eran campesinos, vivían de esas cosas. Entonces Dios les cerraba los cielos, no caía agua. Si leen el capítulo 4-7 dice que iba a hacer llover en un lugar, en otro lugar. Entonces Dios es el que iba a castigar a ellos. En el capítulo 5, en el 4.12 es vamos a decir, el texto a mí que más me llamó para poner el sermón, el título del sermón del día de hoy, ¿no? Que dice así: por tanto, así haré contigo, Israel, porque te he de hacer esto, prepárate para encontrarte con tu Dios, Israel. Entonces, ¿qué sucede? Dios le había dicho que así iba a ser con Israel, porque esto te va a hacer, y le dice: prepárate para encontrarte con tu Dios, Israel. Dios le estaba advirtiendo que tarde o temprano se iba a encontrar con él. En el capítulo 4, versículo 2, prepárate para encontrarte, tanto el inconverso o como nosotros vamos a estar en un juicio, pero no para, ya sabemos, cuando estuvimos viendo la serie de escatología y la confesión, que vamos a tener que rendir un juicio, pero lo que sucede es que no para condenación como el impío. Pero a mí me llama la atención que ellos se habían confiado, porque ella era la niña de sus ojos, Jehová era su guerrero, y todo eso ellos se habían confiado. Y muchos de los cristianos a veces confían en que están, vamos a decir, bajo el abrigo del Altísimo, o conozco esto o conozco aquello. Pero Dios dice al pueblo: yo te voy a juzgar. Entonces debemos tener cuidado, porque Dios al que ama disciplina, y por eso que Dios iba a disciplinar a su pueblo. Sabemos que volvió un remanente, no todos fueron allá, pero no todos, o sea, vamos a decir, algunos se arrepintieron, porque vimos viendo los otros profetas, otros no se arrepintieron, porque Dios hacía la disciplina para una corrección, para que se vuelvan a sus caminos y se vuelvan a Dios. No todos hacen esto, no todos en la disciplina se vuelven a Dios, otros sí. En el capítulo 5, para ir avanzando, en mi Biblia dice exhortación al arrepentimiento. Entonces, ¿qué sucede? En el profeta, acá empieza a apelar a las conciencias de ellos, de que se tenían que volver hacia Dios, ¿no? Lamentando, ¿no? Que para que se volvieran y buscaran a Dios, ¿no? Pero ellos no se querían. En el 5.5 dice: pero no busquéis a Betel ni vayáis a Gilgal, ¿no? Sabemos que Betel y esos lugares era, vamos a decir, ¿cómo se llama este rey que estaba en Segunda de Reyes? Jeroboam II, me parece que fue. Que él había levantado un becerro de oro, bueno, había hecho un lugar de adoración. Y Dios se estaba burlando por medio también del profeta en esta parte del libro de Amós, como que fueran a pedirle a ellos, como diciéndole: anda a pedirle a tu Dios, o a tu Dios minúscula, que te libre del juicio que yo le traigo, ¿no? Y acá vemos en capítulo 5 así las maldiciones de Deuteronomio 28. Porque ellos, en vez de, vamos a decir, de perseguir a los suyos, a sus enemigos, iban a ser perseguidos, ¿no? Pero en el 5, versículo 4, Dios les da vamos a decir, una puerta, por la cual ser salva, ¿no? Hoy tenemos la puerta, sabemos cuál es: entrar por mí, yo soy la puerta del Señor Jesucristo. Pero en el 5.4 dice: porque así dice el Señor a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Dios le estaba dando todavía oportunidades, a pesar de que le estaba tocando la alarma, estaba tocando trompeta, el atalaya o el profeta estaba advirtiendo, le estaba diciendo: pero si me buscan, van a vivir. Pero sabemos por la historia que ellos no querían nada. En el 5.10 dice que ellos odian la puerta, en la puerta al que reprende y aborrecen al que habla con integridad. ¿Qué sucede? Si aparece alguien como el día de hoy y te dice: mirá, esto está mal, o Dios dice así, ¿qué sucede? Ellos dicen: no quiero saber nada. Ellos dicen de que aborrecen al que habla con integridad y no quieren saber nada, ¿no? Con esta gente, ¿no? Y eso es lo que sucedía también, o sucede en el día de hoy. Creo que a nosotros muchos nos ha pasado alguna vez que cuando le queremos predicar a alguien, no sé si le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, hasta conocidos, ¿no? Se enojan,
me han puesto la Biblia así, ¿no? Así, y me la han tirado, ¿no? O sea, y otros se han burlado en el trabajo. Y yo le digo, te puedes burlar de mí si querés, pero el día va a venir un día donde tu rodilla se va a inclinar ante el rey. Digo, y se reía, ¿no? Y a mí me daba lástima porque el que le estaba predicando se decía que era cristiano, pero como los demás se estaban burlando, él se fue con el montoncito. Y yo lo miraba como diciendo, ¿y vos te decís cristiano? Ante la burla de los demás ya se fue con los otros. Y entonces yo le dije, hoy te burlarás de mí, pero el día que venga el Señor no te vas a burlar. Y se seguían riendo, ¿no? De esto no tenemos que nosotros bufarnos o reírnos de ellos. Debemos orar por estas personas porque en sí lo hacen porque están muertos en delito y pecado, ¿no? Pero esta gente llama la atención que eran el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se estaba burlando y no querían saber de los profetas. Ya lo sabemos porque todo el año pasado estuvimos viendo esto, ¿no? Como ellos tuvieron incluso lo apedreaban, incluso lo llevaban, dice la historia en hebreo que algunos fueron incluso aserrados, ¿no? En el 5, para ir un poco más rápido, 18, dice así: ay de los que ansían el día del Señor, ¿de qué os servirá el día del Señor? Será de tiniebla y de luz. Bueno, como en el día de hoy muchos están esperando el día del Señor. Esta gente también estaban esperando el día del Señor. Para poder entender un poquito más el día del Señor, podíamos ver también el estudio del domingo pasado, el libro de Joel, que ahí hablamos un poquito del día del Señor. Ellos estaban esperando el día del Señor, pero ¿qué le estaba diciendo? Ay de los que ansían el día del Señor, que os servirá del día del Señor, será de tiniebla y no de luz, ¿no? Hoy también en el 20 dice, no será de tiniebla del día del Señor, y no de luz, oscuridad, y no resplandor. Y en el 21 estaba diciendo por qué no querían, bueno, voy a hablar un poco de esto. Dios se había establecido, vamos a decir, todas estas fiestas festivas, los sacrificios, expiación, bueno, ya sabemos que todo en el libro de Levítico que está, ¿no? Pero ¿qué dice? Nos llama la atención que en el 5.21 Dios dice que aborrezco, desprecio vuestras fiestas, tampoco me agradan vuestras asambleas solemnes, aunque me ofrezcáis holocausto y vuestra ofrenda de grano, no lo aceptaré ni haré la ofrenda de paz de vuestros animales cebados, aparta de mí el ruido de tus cánticos, pues no escucharé ni siquiera la música de tus arpas, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como corriente inagotable. ¿Qué sucede? Ellos estaban haciendo, no sé cómo explicarlo, estaban haciendo como un ritual, a ver cómo nos podría explicar en el día de hoy. El domingo tengo que ir a la iglesia, tengo que cantar un cántico, sublime gracia, alcancé salvación, himnos. Y Dios le está diciendo, yo desprecio todas sus fiestas, no me agrada sus asambleas, el día que van ahí, que me ofrecen holocaustos, no quiero nada de eso, ni los animales cebados. Y en el 23 me llama la atención, dice, aparte de mí el ruido de tus cánticos, pues no escucharé ni siquiera la música de tus arpas. Está diciendo, no quiero nada de esos rituales que hacen, vamos a decir, el día del domingo. ¿Por qué? Y en el 24 dice, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como corriente inagotable. Dios estaba queriendo que el pueblo de Israel, como nosotros, Dios se incline y mira nuestros corazones. No importa si nosotros lo que hacemos el domingo. Sabemos que el domingo Dios mandó que guardáramos el día para Él, ¿no? Que nos congreguemos, nos juntemos como hermanos y escuchemos su palabra. Pero ¿qué sucedió? Que este pueblo se había transformado en un pueblo, vamos a decir, hacían rutina nada más. Pero su corazón estaba alejado, como dice el Señor Jesucristo. Me dicen Señor, Señor, pero su corazón está lejos de mí. Y Dios por eso es que no quería eso, ¿no? Porque si no la Biblia como que se estaría contradiciendo, porque si Dios había mandado un Levítico y acá dice que aborrece, pero no es lo que sucede, es que su corazón no estaba conforme a lo que decía, ellos lo hacían por fuera nada más, pero ellos estaban, vamos a ver más adelante, que ellos estaban esperando que terminara el domingo, el Shabbat, para volver a sus negocios. El lunes vamos a empezar de nuevo con nuestra vida. Y Dios está diciendo, yo conozco tu corazón. Porque esa es la idea para que podamos entender de lo que Dios le estaba diciendo a ellos, ¿no? Iba a traer juicio sobre ellos. En el 6, para ir avanzando un poco más, si no voy a terminar, yo creo que el tiempo se me fue como otra vez más. Dice, contra la falsa seguridad. Hay de los que viven reposadamente en Sion y de los que se sienten seguros en el monte de Samaria. Bueno, ¿qué sería esto? No sé según qué traducción tenga cada uno, pero la mía dice los que viven reposadamente en Sion, ¿no? Sion me decía, bueno, Jerusalén, ellos se habían quedado con este nombre, ¿no? Estas 10 tribus se habían apoderado de este nombre, pero así eso no es tan, vamos a decir, importante. La que sí es importante que dice lo que viven reposadamente, o reposados, según la traducción que tenga.
serían los que viven tranquilos, los que llevan una vida fácil, o sea que en sí no se preocupan mucho por las cosas, ¿no? Si leen en el versículo 4 y 5, van a encontrar que dicen, los que se acuestan en camas de marfil, se tienden sobre sus lechos, comen cordero de rebaño y ternero en medio del establo, que improvisan el son del arpa, como David han puesto cántico para sí, que beben vino en los tazones del altar. Bueno, la idea es esta, del profeta. El pueblo de Israel, o vamos a decir, para traerlo a nuestra época, otros cristianos estaban muy tranquilos durante la semana. Ellos vivían reposadamente, estaban tranquilos, tenían una vida muy fácil. En el 6.4 dice lo que se acuesta en cama de marfil. No sé si tienen la idea de lo que debe valer un marfil, pero estoy seguro que no debe ser como mi cama. ¿Qué sucede? Que esta era cama muy costosa. Lo que está diciendo Dios es que esta gente tenía una vida con mucha plata. ¿Cómo que ya vimos en Deuteronomio que Dios le había dicho que le iba a dar ciertas cosas? No es que estamos hablando, somos así como el católico que hace votos, o sea, así de que no vamos a hacer de la abstinencia. Dios a cierto hermano le prospera, le da ciertas cosas, pero siempre para la gloria de Él. Lo que sucede es que este pueblo, o esta parte de este pueblo, acá podemos entender que acá son responsables el rey y el pueblo por seguir, vamos a decir en esta época, al pastor o al pastor que siga. Porque este pueblo era responsable por seguir a las cosas a este rey. Y ellos, esta gente, vivían en una vida muy próspera, en una vida muy buena, porque se tienden en sus lechos, comen cordero de rebaño y ternero en medio del establo, ¿no? Tocan, aparentemente escuchaban música, el son del arpa de esa época sería, ¿no? Beben vino, tazones de altar, y bueno, no es que Dios le estaba castigando, vamos a decir, porque estar en una posición buena. Dios no estaba castigando eso. Dios estaba castigando por la injusticia que ellos hacían. En el 8 dice, el Señor Dios ha jurado por sí mismo, ha declarado el Señor Dios, el secreto, aborrezco la arrogancia de Jacob. Bueno, con el nombre a Jacob, en sí, ya sabemos, ¿no? Acá es un pueblo ya de Israel, pero en principio empezó como una familia, Jacob, ¿no? Ya sabe que después hizo una nación. Bueno, pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que Jacob, antes que se transforme en Israel, él tenía el nombre de Jacob. ¿Y qué era Jacob? ¿Me acuerdo que vimos cuando empezamos toda esta serie? Jacob era arrogante. Jacob, si podía, vamos a decir su nombre mismo, decía, Jacob, si te podía embarcar, te embarcaba. Él hacía eso. ¿Sabes? Lo has visto, ¿no? Entonces Jacob era eso. Hasta que se encuentra con Dios, ¿no te acuerdas? Entonces Dios le cambia el nombre. Bueno, ahí es donde están aludiendo el nombre del profeta. Dice, aborrezco la arrogancia de Jacob y detesto su hermano. ¿Qué está diciendo? El pueblo de Israel era arrogante. Eso es lo que está Dios. No le está castigando porque están en una buena posición, porque tienen dinero. No está tocando por eso. Dios está tocando que ese dinero le había nublado los ojos a ellos. Entonces lo había vuelto arrogante. ¿Por qué? Porque para poder situarnos en el contexto histórico de ahí, ellos habían prosperado mucho. Pero ya Dios le había advertido antes que entrara esto que eso iba a suceder. Y eso es lo que sucedió con ellos, ¿no? Que se enorgullecieron. Voy a avanzar un poco más porque si no me voy quedando afuera. Así puedo llegar a la parte que es un poquito más difícil de entender, porque no sé si un poquito más creo que nuestra escatología es fácil, por lo menos la que nosotros tenemos. Se complica, vamos a decir, por otras escuelas, ¿no? Pero tengo que llegar dentro de un rato a Amos 9 y ahí se va a complicar un poco para según la escuela escatológica que tenga, ¿no? Pero en esta es fácil. En el capítulo 7, visiones de la langosta del fuego y de la plomada. Bueno, acá ¿qué podemos aprender? Amós, acá él iba a traer, vamos a decir, estaba por mostrar lo que Dios le había mostrado, ¿no? En visiones. Y en una de esas visiones, bueno, vamos a decir, yo no le voy a tocar, abuelo, a todo texto por texto, pero sí voy a ir por vuelo de pájaro. Dios le muestra, vamos a decir, como el profeta le muestra, con esto aclaro, no hay maestro profeta, no tenemos la palabra, pero lo que sucede es esto: Dios le aclara a este profeta, esto es lo que voy a hacer, Amós, y él le muestra lo que le voy a hacer, que él
dice, a ver, sucedió que cuando había, bueno, voy a empezar en el principio, esto se mostró el Señor Dios, y aquí él formaba enjambre de langosta cuando comenzaba a brotar la cosecha de primavera, y aquí la cosecha de primavera era después de la siega del rey, y sucedió que cuando habían terminado de devorar la hierba de la tierra, yo dije, Señor Dios, perdona, te ruego, ¿cómo podrás resistir Jacob si es tan pequeño? Bueno, ¿qué le está diciendo? Dios le está mostrando a él, mirá, Amón, yo voy a traer esto, la plaga de langostas, voy a destruir esto. Entonces, ¿qué hace él? Él hace lo que vimos hace mucho, lo que haría todo cristiano, pero lo que hizo Moisés, él intercede, ¿no? Ante él diciendo, no hagas esto, por favor, porque si tú haces eso vamos a perecer, somos un pueblo pequeño, en el 7.2. Y Dios dice, bueno, se apiada, vamos a ver, podemos aprender de la intercesión. No sucederá, pero Dios le dice que iba a traer otro juicio, ¿no? Que le dice que llamaba para juzgar con fuego, consumió gran, no le muestra lo que iba a hacer con fuego, ¿no? Y él otra vez vuelve a interceder, y Dios que dice se apiadó en el 7.6, que no le iba a hacer eso, que no sucederá tampoco, ¿no? Y él le dijo que ahora que 7.7, esto me mostré aquí, el Señor estaba junto a un muro hecho de plomo y tenía en su mano una plomada. Y el Señor me dijo, ¿qué besamos? Y respondí, una plomada. Entonces el Señor dijo, he aquí pondré una plomada en medio de mi pueblo de Israel, ya no volveré a dejarlo sin castigo. Bueno, acá me le dio la chance a Amós de que dijera, ya Dios dijo, hasta acá. Dios tiene, vamos a decir, sus límites. Es tardo para la ira, es misericordioso, pero llega un momento que los pecados llegan a un momento donde Dios dice, basta. Aquellos que no saben, o sea, yo no soy muy culto más en esta área de lo que es la albañilería, he visto acá cuando levantaron las piezas de allá, donde estamos viendo nosotros, pero una plomada, saben que vamos a decir se utiliza para medir, ¿no? O sea, cuando están construyendo el albañil, con esta pared, o sea, la ponen acá, o sea, ya viste, ponen así un hilo y ponen la plomada y esto se está construyendo recto. Dios estaba por medir a su pueblo, a veces andaba en rectitud. Eso es lo que le está diciendo. Pondré una plomada en medio de mi pueblo de Israel y ya no volveré a dejarlo sin castigo. ¿Qué sucedió? Que este pueblo estaba desviado, estaba torcido, o sea, ante la plomada salieron mal, no se salieron quedado mal parados, estaban torcidos, no se habían ido para sus caminos, ¿no? Entonces Dios le está diciendo que, y ya no le da la oportunidad que interceda, porque capaz que vamos a seguir intercediendo, no por el pueblo, pero Dios ya no le dio acá y dice que iba a venir juicio contra la casa de Jeroboam. Bueno, el año pasado vimos lo que sucedió con Jeroboam, cómo murieron, todo esto, lo que sucedió con todos ellos, ¿no? En el 7.10 dice en mi traducción, Amos acusado por Amasías. Bueno, acá a donde se encuentra él con el sacerdote de Betel, ¿no? Creemos que acá este sacerdote de Betel, por supuesto no era un sacerdote, vamos a decir, de Yahvé, no de Jehová. Creemos que sería un sacerdote de donde estaban, vamos a decir, cuando Jeroboam había puesto ahí esos becerros para que adoraran. Entonces cuando él viene a profetizar, ¿qué sucede? Lo frena este sacerdote, ¿no? Para que no profetizara, ¿no? Dice así, entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió palabra a Jeroboam, rey de Israel, diciendo, Amos conspira contra ti en medio de la casa de Israel, la tierra ya no puede soportar todas sus palabras. Porque así dice Amos, Jeroboam morirá a espada, ciertamente Israel saldrá en cautiverio de su tierra. Y Amasías dijo a Amos, vete, vidente, huye a la tierra de Judá, come allí tu pan y allí profetiza. ¿Qué le está diciendo? Lo que vemos hasta el día de hoy, ¿no? Cuando alguien viene a decirte, así dice la Biblia, o así dice las Escrituras, ya ha establecido un día donde juzgará tanto los vivos y los muertos, le mostramos después de la muerte hay un juicio, Hechos 17, 30, 31, si no me equivoco, y el otro es Hebreos 9, ¿no? 27. Te quieren echar. ¿Por qué no? Son duras palabras de oír, no me gusta, no me profetizar que a mí me gusta, ¿no? Y aquellos que viven en Mar del Plata hace años acá se van a dar cuenta que así está Mar del Plata. Hay mega iglesia, está la iglesia de la prosperidad, la otra vez era el día de lluvia, acá no me acuerdo si fue, estaba tomando unos mates ahí, día de lluvia, poniendo ahí un cosito que tenemos para que dejen el correo, un cartelito, yo miré así, poné lo que necesitas, decía la prosperidad, tu marido, negocio, pare de sufrir. Y yo me puse a pensar, caramba, digo yo, día de lluvia, esta gente entregando tu tratado, se llaman viernes de bendición, algo así. Digo, qué tremendo. Yo busqué ahí, digo, no aparecía la necesidad más grande del hombre. ¿Cuál era? El perdón de sus pecados, ¿no? Y me llamó la atención esto a mí. O sea, cómo tienen sus soldados
abajo de la lluvia y haciendo cosas, las campañas que vemos acá los sábados, domingos, la música que vemos acá que hasta acá se escucha. Y cuesta mucho predicar en estos lugares, ¿no? O sea, mucho donde está la delincuencia. Y no solo eso, que cuando nosotros queremos predicar, los mismos que se dicen cristianos, aquellos mismos que tendrían que estar con nosotros, son los que se levantan y te dicen, vete a predicar a otro lado, Daniel, andá a molestar a otro lado. Y de esto ya, al principio, aquellos me conocen, yo lloré, yo sufrí mucho y no sabía qué hacer. Hasta cuando pude conocer por internet que hay otros hermanos combatiendo ardientemente por la fe. Conozco en Perú, conozco en Buenos Aires, en muchos lados hay remanentes chiquititos, son 3, 4, 10, a lo sumo los otros llegarán a 15, en otro lado conozco 50, pero son muy chiquititos, digo, uy caramba, hay más de estos hermanos. Y ahí donde uno toma valor y dice, tengo que seguir, porque al fin de cuentas yo voy a estar parado como mi nombre es Daniel, Dios es mi juez, y yo voy a tener que rendir cuenta. Entonces, Amós es algo que me da, a mí me inspira también, porque le dice, andate a predicar a otro lado, Amós, como diciendo, no molesté acá. Y le dice así, y a Amasías le dijo a Amós, o sea, textuales palabras, vete, vidente, huye a la tierra de Judá, come allí tu pan y profetiza. Lo corrió, pero en Betel no vuelvas a profetizar más, porque es santuario del rey y residencia real. ¿Ven? Entonces respondió Amós y dijo, Amasías, yo no soy profeta, hijo de profeta, sino soy un boyero, cultivador de sicomorro. Bueno, era un boyero, vamos a decir alguien que boyero sería que él cuidaba un ganado, las ovejas, o también ganado, y él comía de los higos, cuando estaban ya agregados un poquito él cultivaba. Imagínate la vida de este hombre, no estaba no tenía muchos pesos, muchos dólares. Él tenía lo necesario. Y es medio difícil hacer eso. A mí me cuesta a veces. A mí me ha tocado predicar a gente que tiene mucha plata. Y yo te digo, ¿qué les predicar? Claro, tienen toda la plata, pero no tienen qué. Con eso no podrán, como dice el salmista, ¿con qué pagarán esa salvación? No pueden. Entonces el rico no puede pagar nada. Yo trabajo no sé si parte del Mar del Plata en los troncos, o sea, parte de ahí donde las casas son mansiones, o sea, son enormes, son cosas así muy grandes, ¿no? Casi una manzana tienen algunas. Y yo a veces miro, y entro en mi barrio y miro y digo, caramba, no, qué tremendo. Después me acuerdo que, como la traímos el año, ¿cuándo fue el año pasado o este año fue? Que acá en Argentina muere este hombre, ¿te acordás que murió? Este hombre que tenía todo el dinero, que era... Bueno, murió uno de esos y digo, caramba, que se fue al infierno ese hombre, tenía tanto dinero de la cara de alfajores, de la Ford. Y Ricardo Ford, pero tanto dinero que tenía y ese hombre se encontró, ¿no?, en el infierno. Y todas esas cosas uno lo hace recapacitar y pensar, ¿no?, que tarde o temprano nosotros nos vamos a encontrar, como dice Amós, con nuestro Dios. Bueno, él lo termina echando, le dice que no profetice contra Israel, que se vaya, ¿no? Y él hace una profecía. Aquellos que no entienden mucho creen que es la mujer de él, ¿no? Que le dice, bueno, él le profetiza que dice, pero el Señor, en 7:15, pero el Señor me tomó cuando pastoreaba del rebaño y me dijo, ve, profetiza a mi pueblo de Israel. Ahora pues escucha la palabra del Señor, tú dices, no profetice contra Israel ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así dice el Señor, tu mujer se prostituirá en la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán en la espada, tu tierra, bueno. Acá no está hablando de la mujer, no olvidemos que es un profeta él, o sea que a veces debemos entender las palabras de un profeta, ¿no? En sí, en 2 de Reyes 17, versículo 6, vemos como, vamos a decir, el rey de Asiria toma Samaria y se la llevan luego en cautiverio. Vamos a decir, el profeta le estaba profetizando eso, no le estaba diciendo, por supuesto que también iba a morir, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que él estaba profetizando que eso iba a suceder con ellos, ¿no? Seguramente este sacerdote ya sabemos, no era un sacerdote de esos falsos de adornar el becerro de oro. Y por supuesto no quería. Bueno, en el capítulo 8, de apurar un poquito más, sigue lo mismo, podemos hacer los mismos juicios que estaba hablando, o sea, hace un rato. En el 2 dice, le mostré una canasta de fruta, ¿no? Le dijo, ¿qué ves, amo? Respondí, una canasta de fruta de verano. Entonces el Señor me dijo, ha llegado el fin para mi pueblo Israel, ya no volveré a dejarlo sin castigo. Para que se pueda entender más o menos, ya estaban, cuando está maduro el higo, o sea, la fruta ya está linda para comer. Le está diciendo, este pueblo ya está preparado para que yo lo arranque, ya está maduro, ya me cansaron este pueblo, con mis palabras, ya están, ¿no? Ya no volveré a dejarlo, ¿ves? Él mismo lo dice, ya no volveré a dejarlo sin castigo, ya estaban maduros, ya estaban preparados, porque ya se había cansado el Señor de este pueblo, ¿no?
Él dice que lo iban a matar, si siguen leyendo ahí en el versículo 3, que iban a quedar muertos, ¿no? Bueno, le muestra un montón de cosas que iba a hacer, ¿no? En el 9 vemos que cuando aparece y sucederá aquel día que declara el Señor, yo haré que el sol se ponga al mediodía y la tierra en pleno día se oscurece. Bueno, eso está hablando de un juicio, ¿no? Si ven Jeremías 15:9, en Jeremías 6:4, vamos a ver cómo sucedió con el ejército babilónico, donde los toman ellos. Eso es un juicio. No siempre, ya vimos el domingo pasado en el libro de Joel, no siempre esto, vamos a decir, significa que tenemos que ir a Apocalipsis, ¿no? Las referencias que tenemos en las escrituras que aparecen abajo no son inspiración divina, en sí son momos que alguien lo ha puesto ahí, o a lo mejor si tiene la Biblia comentada, pero no quiere decir que sea eso, sino que Dios iba a tener un juicio, Dios iba a castigar a cada uno de ellos. Ya vimos hace todos estos meses que ellos fueron castigados, pero ellos volvieron. Voy a irme ya por ahí cerrando la meta final. Lo más difícil de poder entender, no es tan difícil, pero un poquitito más complicado de llegar de entender. En el capítulo 9 dice: y vi al Señor al pie junto al altar y me dijo: golpea a los dinteles que se entremezan los umbrales y rómpelo sobre la cabeza de todos. Bueno, y él empieza a decir que iba a matar a espada. Bueno, a matar sería que Dios iba a utilizar en su providencia este pueblo que iba a venir a invadir, ¿no? Ellos eran los que iban a matar, ¿no? Y le empieza a decir que muchos de ellos iban a morir. Me voy a ir adelantando para ir terminando, porque esto ya es más de lo mismo, ¿no? Que es lo que a mí me va a tomar más tiempo de lo que resta de acá adelante hasta cuando termine. Lo que dice: restauración del pueblo de Dios, dice mi traducción. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David y repararé sus brechas. Bueno, nosotros sabemos, o sea que para poder entender esto, o sea, vamos a tener que ir, o invito a ir a, voy a hacer una marquita acá, al libro de Hechos. No tenía que hablar, no tenía marcado. Me olvidé de marcar. Hechos 15 me parece que lo tengo. 15-16, si no me equivoco. Sí, acá está, me olvidé de marcarlo. Bueno, estos textos vamos a tratar de juntarlos. Acá me he tratado de hablar un poco de escatología y se dividen los pensamientos de acuerdo a según la escuela que pertenezca, ¿no? O sea, acá vamos a hacer una interpretación, vamos a hacer la que queremos nosotros, vamos a decir acá. Nosotros somos de las 4 vamos a decir de las 3, porque la cuarta no la cuento yo. Pero de las 3, nosotros somos de la escuela aminalista. O sea, la que sabemos que muchos de los reformados eran. Lamentablemente hoy, como siempre digo, las iglesias de acá de Mar del Plata, el 99,9% son dispensacionalistas. O sea, que yo hable de esto significa que me tiren una Biblia en la cabeza, o se enojen, o no, como que me dicen, te reprendo, me dicen. Sí, ¿no? Te reprendo, te dicen algo así. O estás contra Israel, me dicen algo así. Yo no estoy contra Israel, ya lo vimos todos 2 años de estudio de romano. Estuvimos viendo que Dios viene salvando, o sea, un pueblo, tanto judíos como gentiles, todos venimos ahí, y estamos unidos en un mismo olivo, un mismo pueblo, una nación. Efesios 2, el libro de Hebreo, estamos injertados, bueno, de acuerdo a la escuela de que pertenezca. Nosotros somos de esa escuela nominalista, ¿no? O sea, de esa postura o desde ese lente voy a tratar de interpretar lo que está diciendo este profeta. Bueno, ahora sí, aclarando eso, restauración del pueblo de Dios. Amos 9, versículo 11. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en el tiempo pasado, para que tome posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor que hace esto. Bueno, algunos creen que Santiago o Jacob se está equivocando. Si ustedes ven acá, dejando un dedo acá, y van a Hechos 15, versículo 16, vamos a decir, en el concilio de Jerusalén se levanta Jacobo, o Santiago me parece que es, ¿no? Sí, se levanta, si me equivoco, Santiago no deja, pero creo que es Jacobo, que es Santiago acá, porque había hablado de Simón antes, pero dice así:
en el 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito. Después de esto volveré, reedificaré, Hechos 15 y 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, reedificaré su ruina y lo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Y después sigue diciendo, si han podido apreciar o si ven de nuevo en Amos, van a ver que algunas partes como que Jacob no las dice textualmente. Bueno, tanto los judíos como vamos a decir la iglesia que estábamos nosotros antes, algunos creen que él está malinterpretando, no está haciendo una buena exegesis, está cambiando las palabras de él, ¿no? Lo que está diciendo Amós. Pero cuando está hablando, si podemos apreciar de esto, de acá en adelante voy a dar crédito acá adelante, o sea, mayor parte de lo que voy a hablar va a estar, no pertenece a mí, sino pertenece, como hacemos siempre, damos crédito a de donde sacamos el material, a un comentarista que se llama, aquellos que están dentro del, vamos a decir, que son reformados van a entender, es William Hendrickson. Saqué parte de ahí porque me pareció que estaba más alineado con lo que nosotros creemos, ¿no? Entonces de ahí en adelante, aquellos que quieran indagar van a encontrar más información en el comentario de él, ¿no? Entonces, dando los créditos a él, vamos a decir parte de lo que yo saqué de él y lo que él comenta, ¿no? Un poco de esto y de otros lados también, pero más de él, ¿no? Entonces yo saqué información de él, o sea que cuando perdón, no es William Hendricks, William Hendricks había muerto y había quedado su discípulo, Simon Kittelmaster, no me acuerdo bien el nombre. Ese es el discípulo de él, de él está sacado. Hendricks muere, que agarra, vamos a decir, sigue los comentarios de él está, de Kittelmaster está sacado, que es también de la línea reformada, ¿no? O sea, pero de él está sacado, no es que está sacado, por el libro del comentario de Hechos lo hace Kittelmaster. Ahí está, bueno, ya le di los créditos a él. Él comenta que cuando está hablando del tabernáculo de David, si están viendo acá, dice, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. En su comentario al libro de Hechos, él dice así, el tabernáculo de David o la tienda de David, está diciendo que es una referencia profética al templo del Señor. Y él explica que todas las naciones iban a adorar al Señor. Ahora le explica después, como digo, todos con mis palabras, ¿no? Está explicando que en el templo del Señor todas las naciones iban a adorar al Señor. Y eso lo podemos encontrar en Isaías 2, del 2 al 4, Zacarías 14, 16. Y que los profetas, o sea, él sigue comentando que los profetas, tanto los judíos como los gentiles, ellos iban a adorar al Señor. Si ustedes han leído el Antiguo Testamento, veían que muchos de los profetas se veía que los gentiles, los judíos no pudieron ver esto, pero que los gentiles van a adorar al Señor, ¿no? Lo que él señala en su comentario, yo estoy hablando con mis palabras, ¿no? Pero él señala que en sí le llama la atención que no dice, habla de David, pero no habla de Leví o de Aarón, que eran los sacerdotes, y él llama la atención esto, que es importante, es muy importante porque vemos que después de un rato voy a explicar que de David iba a venir el linaje prometido, que era la raíz que iba a salir, que era el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces eso es lo que es importante, que hace referencia a David, el templo de David, ¿no? Y que todos iban a correr a él, como dice Isaías 55, versículo 3. Y esta promesa, que muchos creen que no se ha cumplido, bueno, sí, los especialistas que ellos no están muy empapados con esto, ellos creen que se cumplió por la mitad esto, que no se cumplió, está como cumplido por la mitad. Entraron los gentiles, pero creen que va a haber un reino de 1000 años, donde Yeshua HaMashiach va a venir, va a estar reinando ahí en Jerusalén, y bueno, ya saben aquellos que están un poco más empapados en esto, ¿no? Pero ellos dicen que esto, la entrada de los gentiles, como dice Jacobo acá, se cumplió en parte. Entraron los gentiles, o sea, no entró nosotros, pero en la venida de Yeshua HaMashiach, cuando venga, se va a cumplir la otra parte, ¿no? Pero nosotros no creemos esto, creemos que esto ya se ha cumplido, o sea, se ha cumplido lo que dice Santiago acá en el 11, versículo 12, ¿no? Así que entonces Jacobo nos está enseñando acá que esta profecía que es mesiática se cumplió así con la entrada de los gentiles a la iglesia. Si podemos comparar, yo no tengo tiempo de hacer un estudio exegético acá, pero si pueden comparar en su casa, después de escucharlo o ver bien, van a ver que acá Jacob nos está enseñando que esta profecía había llegado a su cumplimiento.
¿Cuándo había entrado? Ahora vamos a explicar bien por qué él interpreta eso. No es que lo estoy interpretando yo, sino que Jacobo estaba interpretando eso. En el versículo 17, o sea, 17 estoy diciendo, en el versículo, sí, no tendría hecho. Hechos 15, 17 dice así: para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Si vemos esa parte, si vemos Hechos 15, 17 que dice: para que el resto de los hombres busque al Señor, dice Jacob, y todos los hombres que son llamados por mi nombre. Pero la comparamos con el libro de Amos 9, versículo 12, dice: para que tome posesión del remanente de Edom. Nada que ver. Entonces ahí es donde empieza diciendo: no, Jacob hizo una mala interpretación, no entendió, la cambió. Y Amós dice: de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor esto. Algo importante que me pareció, información que yo busqué, o sea que me pareció importante, hay una Biblia que se llama la Septuaginta, ¿no? Bueno, esa Biblia tradujo, o sea, este remanente de Edom, o sea, que estaba, esa palabra de Edom, que estaba escrito, vamos a decir, en el hebreo, fue escrita sin vocales. Y los traductores, ¿sí?, de la Septuaginta, ellos tradujeron esta palabra como Adán, en vez de como Edom, y interpretaron como humanidad. Entonces Adán multiplicado como humanidad o como hombres. Entonces ahí podríamos entender un poco más lo que dice Santiago: para que el resto de los hombres busque a Dios. Entonces podemos entender un poco más, y pues, si lo podemos entender con esa traducción de la Septuaginta, podríamos entender con ese: para que tome posesión del remanente de Edom. Más allá de esa traducción, sabíamos que Dios, porque toda la Biblia, o sea, estos textos oscuros, si lo vemos a la luz de los textos con más claridad, sabíamos que la Biblia, si vemos el libro de Hechos también, que los gentiles, incluso eso, para reforzar un poco más lo que estoy diciendo, en el mismo concilio se estaba hablando de eso, incluso se estaba debatiendo eso, que ellos querían que la salvación era para los judíos nada más, y yo estaba mostrando que no, que también había sido por los gentiles, porque el Espíritu Santo había bajado sobre ellos, ¿no?, como vimos el domingo pasado. Entonces eso es lo que sucede, ¿no?, que en el pacto, vamos a ver que hizo Dios, Yahvé, o Jehová, si quieren decirme, había hecho con David. Ya lo vimos el año pasado, que había dicho en 2 Samuel 7, 12 al 16, cuando vimos el libro de Samuel, 1 y 2 Samuel, había visto que Dios había hecho un pacto con David. ¿Pero de qué? Lo que sucede es que ese pacto no se había llegado a cumplir porque ellos fueron al exilio. Como fueron al exilio, entonces ese pacto no quedó, o sea, ellos incluso violaron el pacto, no pudieron cumplirse, ¿no? Pero Amós, que está diciendo que en ese tiempo ya Yahvé o Jehová levantaría o restauraría el reino que había prometido, que no se había cumplido en ese tiempo. Pero este reino no iba a ser en sí político terrenal, como dicen muchos, ¿no?, sino que iba a ser en el Señor Jesucristo, y Él iba a ser levantado. Cristo, cuando le dicen derriba este templo, si no me equivoco, en Juan 2:19, por ahí, un versículo más, un versículo menos, no me acuerdo bien, me estoy diciendo de memoria. Derriba este templo, yo pensaba que era el templo de Cristo, le está hablando del templo de Él. Cuando Cristo muere y es levantado el tercer día, era el templo que estaba diciendo que se iba a ser levantado, ¿no? Era en Cristo que se iba a cumplir la profecía, ¿no? Era en Él, pero muchos pensaban que era, o piensan que es, vamos a decir, que se va a levantar otra vez el templo nuevo y que Cristo va a venir ahí. Pero no era que estaba hablando eso, ¿no? Porque Jacob mismo interpreta que era así, que se estaba cumpliendo, vamos a decir esto, con la resurrección del Señor Jesucristo, ¿no? Y sí, con todas las entradas de todos los gentiles que estaban entrando en ese día, ¿no? Hasta acá más o menos vamos a estar viendo, o sea, porque tendríamos más información, más a hablar, pero se me haría más tarde, ¿no? Ya como siempre me pasé de la hora, ¿no? ¿Sí? Así que vamos a orar y vamos a cerrar porque hasta acá no. Bueno. Amado Padre, venimos ante el trono de gracia de usted, inclinando nuestros rostros para agradecerle porque pudimos aprender de este profeta Amós, en cual vimos que aparte de los atributos de usted, que usted es amor,
vimos que usted también, este profeta, que algunos lo conocen por el profeta que dice el profeta de la justicia de usted, le dicen el profeta de la justicia de Dios, así lo conocen algunos. Él estuvo proclamando, sabiendo que él mismo decía que él no era versado, ni siquiera tenía un doctorado, quizá no conocía, quizá en el día de hoy diría, no has estudiado teología sistemática, quizá tuvo que aguantar burlas, pero él fue y dijo, así dice Yahvé, y que iba a traer juicio. Y como tantos otros profetas, no vemos el sufrimiento que vimos con Jeremías, como vimos con otros que la pasaron muy mal, pero es otro varón que podemos aprender que no tuvo miedo de ir a decir eso, incluso aquellos que estaban en una buena posición, porque los reyes estos estaban en muy buena posición, y él, a pesar de que era un simple boyero, era un simple que comía higos y estaba en el campo, él tuvo que ir y decir, para que se cumpliera también lo que usted dice, que usted levantará profeta incluso de las piedras. Y así es que otra vez más aprendemos como estos profetas, incluso otros hermanos que conozco también de otras partes, de otros países, también a vos, viva voz, dice, así dicen las escrituras. Le agradecemos también porque podemos entender que estaba hablando no así de un templo, sino que estaba hablando de Cristo, y gracias a que tenemos el Nuevo Testamento podemos con mayor luz interpretar el Antiguo Testamento, y podemos ver que es en Cristo donde ahora podemos entrar nosotros, que antes estábamos sin una promesa, sin el pacto, andábamos errantes, cautiverio de nuestras mentes, nuestras concupiscencias. Ahora podemos entrar por medio del Señor Jesucristo al reino celestial, y le pedimos, Padre, por este barrio que siempre hago todos los domingos, le pido porque esta gente también necesita de Cristo. Para nosotros hubiera sido muy fácil quedarnos en el centro, estar con nosotros, o incluso con otros hermanos que vi que habían, pero decidimos quedarnos acá también como atalayas, predicando de lo que usted dice, del juicio, de la ira venidera, pero también del amor que usted está llamando a que se arrepienta, porque se estableció un día en que va a juzgar a todos. Y como siempre decimos, esta Iglesia Bautista de la Gracia de Mar del Plata, amén.